Continuamos con don Douglas González. Él tiene la edad de 75 años. Hoy estamos en el puente, en el malecón, artesanal. o unos lo conocen como malecón, otros como muelle, pero realmente su nombre es Muelle Artesanal de en Acajutla, de pescadores en Acajutla. Bien, continuamos con don Douglas acá y yo quiero que don Douglas nos haga una reseña, hombre, cuando él comenta que ha sido capitán de barcos. ¿Cómo llega usted a ser capitán de barco acá en El Salvador? Bueno, vamos a empezar de que cuando yo todavía estaba en la Marina, que fueron los últimos días, sí, así en el 77, me dijo un sargento que había venido de la Unión aquí a Acajutla, que un coronel los trataba muy mal y que porque mejor me dice, ¿por qué no hacemos traslado, cambio? Te venís vos para Acajutla y yo me voy para la Unión. Y entonces, porque este coronel muy solo, fregándolo a uno pasa, decía que era el coronel Acevedo, solo así me acuerdo. Y entonces, vaya, pues le digo, si, yo no creo que a mí me regañe él, le digo, porque yo me porto bien, yo hago todo bien. Y si en caso me toca que me regañe, si no es así, no tengo valor de irme de la Marina, dije. Y pedí, vaya, podemos hacer cambios. Ya hablamos a San Salvador, al jefe, y me mandaron para acá y él se fue para allá. Es que él era sargento, yo era cabo. Entonces aquí yo era el segundo capitán de puerto de Acajutla. Y entonces el coronel ese, por un enojo que salió, que yo vino un barco que había que irlo a recibir porque la Marina lo recibía, entrada de migración, digamos. Y como el otro cabo que había allí había salido y no estaba, por no atrasar el movimiento de ir a recibir el barco, que había llegado el KRC para traer al capitán de puerto. Pero como el coronel andaba libre, entonces yo, en lugar de atrasar eso, dije, voy a ir yo, ¿verdad? Entonces viene y me fui a recibir el barco, y era fin de semana, Entonces, al lunes me regañó el coronel, me dijo, mira, me dijo, vos fuiste a recibir el barco y no te tocaba a vos, me dijo. No, que al cabo Gómez, me dijo. Sí, como él había salido y por no atrasar el movimiento ahí de cepa, le dije, yo fui, le dije. Pero si es por como yo siempre era algo rebelde, si es por el cartón de cigarros que dieron y por que eso daban más, o whisky de regalo los capitanes, aquí están los dos cartones ahí en el escritorio de Elba, y está la botella de whisky que dieron. Yo no he agarrado nada, solo las gaseosas que me dieron, porque ahí la destapan y se la dan a uno. Así no la puedo devolver, le dije. Y me dio cólera y en eso el coronel que estaba de gerente, que es la única vez que había un coronel de gerente, como la cepa era del sindicato de los subversivos, entonces hacían muchas huelgas y todo, fregando la guerrilla, fregando el país, por medio de los sindicatos, Entonces, el coronel, en la noche, un día domingo, mandaron a dos tripulantes a dejarlos a la capitanía, que estaban peleando en un barco, los marinos. Entonces me dijo, lo llevaba la policía de aduana. Y me dijo el policía, mire, dice el coronel Funes, que el gerente sepa que tenga estos dos detenidos aquí, me dijo. Porque estaban peleando, haciendo un relajo en un barco y eran de otro país, Entonces yo le digo, está bien, que queden ahí, porque yo estaba ahí de jefe, Entonces viene y dije yo, bueno, pregunté por teléfono a CEPA, este barco donde son estos dos tripulantes, ¿a qué hora se va y a qué país va? Mire, este barco se va a la 1 de la mañana y va para un país por Europa. Sí, correcto. Entonces yo dije, ¿quién va a llevar a estos? ¿Quién va a mandar a estos en un avión? Para ir a tomar el barco allá. Mejor hay que irlo a dejar allá. Ya mandé un pickup que había
con parejas de marinos armados, va. A dejarlo al barco y que hablaran con el capitán, que le dijeran que no los dejaran salir, que porque el barco se iba a ir y que fuera más. Así fue. Al día siguiente me habla el coronel Funes, que era el gerente, me dice: mira, me dijo, vos desobedeciste la orden. Sí, mi coronel, le dije yo, pero acuérdese, le dije yo, de grado a grado, la ley militar es así, de grado a grado y de empleo a empleo. Le dije, yo estaba aquí de segundo capitán de puerto o de capitán de puerto, porque el capitán no estaba, andaba con licencia. Yo era el capitán de puerto. Y en un puerto el que manda es el capitán de puerto. Le dije. Así que yo mandaba. Y como estos tripulantes iban para allá, para Europa, yo decidí mandarlos al barco. Y entonces así fue. No hay ese problema de que quién nos va a mandar en avión para allá. Entonces, mejor hagamos una cosa, le dije yo. Mejor deme trabajo en cepa, le dije, pero con la condición que me ponga a aprender para piloto, le dije yo. Vos sos bachiller en navegación y pesca, que ellos me habían puesto a estudiar, va. Sí, le dije. Pues veniste mañana, me dijo, y pedí la baja y te venís mañana, vas a aprender, ir a aprender para piloto. Pero sí, vas a entrar de marino en un remolcador, me dijo. Vaya, está bien, me dijo. Y llamate a Vilche, que era el que se había ido. Llamate a Vilche, porque aquel es bachiller también, me dijo. Y los voy a aprender, a los dos voy a poner a aprender para piloto. Vaya, pues, le dije yo. Y no fui. Al tercer día volví a hablar con el coronel, no sé por qué, va. Entonces me dijo, ¿por qué no te viniste? Yo pensé que eran mentiras. Le dije, ¿cómo va a creer que va a ser mentira? Me dijo, venite ya, me dijo. Y me fui para, así uniformado, como antes los cabos andábamos de beige. Con kepi blanco, va. Puros oficiales, va. Oficiales, entonces yo me presenté a la gerencia y ahí estaba otro señor, va. No sé cómo era. No, me presenté en el propio muelle había un jefe de operaciones. Entonces me dice, ya voy yo, mire, aquí vengo yo que voy a entrar a cepa a aprender para piloto. El coronel Funes me manda. Ya, y conmigo uniformado, más plata. Entonces viene y me dice, ¿cree usted que ya mete un barco? Sí, ya lo meto. Yo podía manejar bien los guardacostas. Pero los guardacostas lo más que tienen como 40 metros de largo, 50 si acaso. 50, Sí, son chiquitos para un barco de 2 cuadros, de 200 y más. Es diferente el trabajo. Si me hubieran dicho, meta un barco, lo hubiera chocado. ¿Verdad? Porque no es lo mismo manejar una cosa pequeña que una cosa grande. Entonces, vaya, que ya entré y ya me quité el uniforme y todo. Entonces, entré de marino. Desde abajo, en los remolcadores, hay 3 remolcadores y 2 pequeños para llevar al piloto a los barcos y para hacer otras maniobras. Yo entré de marino y aquel, como era sargento, el coronel le dio de timonel del remolcador pequeño, San Miguel, ganando más que yo. Entonces, el primer mes que me pagaron, a pesar que era marino, cuando me pagaron, yo hasta apenas sentí que lo que me pagaban era mucho para lo que yo hacía. ¿Cuánto le pagaban, don Douglas? ¿Cuánto fue su pago? Todavía estaba en colones, pero como a los 15 días, creo que fueron como casi 500 colones. Cuando en la Marina ganaba 120 al mes. 120 colones al mes. Y ahí ganaron 500. Como 500 a los 15 días. No, 400, pongámosle. A los 15 días. Yo sentí que por no hacer nada me estaban pagando. Claro que no hablé, no dije nada. Pero sí, me sentí admirado. Porque soltarse del muelle para ir a empujar barcos, que ya lo hace el que maneja el remolcador, o amarrar un cable para jalar el barco, que es lo que hacía el marino, amarrar el cable. Y el que lo maneja estira el cable y lo va jalando. Según le ordena el piloto por radio. El piloto va en el barco. Entonces yo
Ahí estuve practicando 3 años y medio, yendo con los pilotos antiguos, que eran los cabos de la Marina. Después de que habían pilotos extranjeros aquí, entraron otros de la Marina y habían sido cabos en la Marina. Okay. Y al otro lo conocían cuando estuvieron juntos en la Marina, y yo no, porque era nuevo en la Marina. Entonces, pasamos los 3 años y medio y nos hicieron un examen de navegación y el examen de maniobras durante una semana de día y noche, con una comisión de la naval, de la Marina, que vinieron oficiales graduados en Colombia a hacer un examen de navegación en la capitanía y en la cepa de maniobra. Ajá. Entonces, nos dijeron un mes, preparen porque vamos a hacer el examen de navegación y maniobra. Wow. Entonces yo me preparé estudiando un libro de navegación astronómica que tenía y sabía un montón más. Pero yo le dije al otro, mira, le dije yo, fíjate que mejor pidamos, como solo una plaza iban a poner, va. Sí, sí. Y yo me calculaba ganarle a él, va, y él era mayor que mí, tenía más hijos que yo, va. Él tenía como 3 hijos y yo solo 2. Entonces le digo, ¿por qué no le decimos al gerente que nos paguen, que sea menos, porque nos pongan a los 2 de piloto? Cabal, así dijo. Sí, dijo, y ya hablé con el gerente y él dijo que sí, va, ya quedamos los 2 de piloto porque pasamos el examen. El examen. ¿Verdad? De navegación y todo. Y tanto que cuando yo empecé a hacer el examen, a sacar un barco del muelle, cuando iba con el piloto antiguo, y vino el piloto antiguo, que era Chamagua, el apellido, no quiso que yo hiciera maniobra, que a él no le habían avisado, que no sé qué. Total que ya no me hicieron examen. Y ya después con otro piloto, que era Noma, fui a hacer la primera prueba. ¿Va? La primera prueba. A sacar un barco. Y cuando el barco ya estaba suelto los amarres y todo libre, ya la propela, que debe estar libre, yo ordené, vine más atrás para ir saliendo del muelle. Y como la máquina del barco no le arrancó, me dice el oficial, o el capitán, no arranca la máquina, esperemos. Otro intento, al segundo intento no arrancó, y viene el piloto y me dijo, bravo, me dice, mande a un remolcador que dé un cabo y que jale el barco, que lo jale para sacarlo. Entonces yo le dije, espéreme. Entonces, a la tercera vez, arrancó la máquina y empezó a avanzar para atrás. Pero cuando no arrancaba, la corriente que estaba bajando se llevaba el barco alejándolo del tope del muelle que había aquí. Se iba alejando, no había peligro. Y viene el piloto antiguo, apellido Fuentes, me dice que mandara a jalar el barco. Entonces viene el oficial, que eran 3 que andaban ahí haciéndonos el examen, lo regañó. Le dijo, deje que él haga lo que él crea conveniente. Él es el que está haciendo la maniobra. O al piloto. Y me gustó porque el piloto haciendo es el fanfarrón. Entonces viene y arrancó la máquina y lo saqué, ya trabajando en la máquina. Entonces lo regañaron por gusto, pero es porque hacerme quedar mal a mí. Mal, correcto. Sí, no, uno no hay que sofocarse allí. No hay que sofocarse. Hay razones. El barco, si hubiera estado subiendo a marea, se hubiera ido acercando a las piedras del tope, pero iba alejándose porque estaba bajando. Todo eso tiene que saber el piloto. Bueno, así fue que yo entré de piloto y pasamos el examen y nos pasó la nota la Marina que estamos aptos para desempeñar el cargo y que posteriormente nos iba a dar un título. Vaya, entonces cuando ya ahí empezamos a trabajar independientemente, ya no andar con los pilotos antiguos, yo fui a querer meter un barco y el capitán se opuso. Dijo que él no quería un piloto joven como era yo, como estaba con... ¿Cuántos años tiene él? 23. Cabal, esa edad tenía yo. Nunca en un puerto había un piloto de esa edad que hiciera ese trabajo, porque ese es un trabajo que vale 100 millones por lo menos cada barco.
100 millones de dólares, es un gran compromiso. Y yo, más que él es más alto que yo, pero yo más bajito, más cipote me miraba, ¿verdad? Y entonces el capitán no quiso, pero le dijeron en la torre de control, porque yo avisé por radio. Entonces le dijeron, dígale al capitán que si quiere que venga un piloto antiguo, que va a esperar hasta mañana para atracar, porque ya mañana el que lo va a relevar a usted, que hacíamos todo el día de turno, era uno de los antiguos. Entonces el capitán, porque cada día que pierde estar esperando son $5,000 en ese tiempo que perdía el barco. Entonces dijo que sí, que iba a atracar el barco. Y donde vio la maniobra bien hecha, después no hallaba qué hacer conmigo, ofreciéndome café, ofreciéndome gaseosa, todo bien atento conmigo. Ya después, con el tiempo, todos los capitanes que se oponían, y al ver que yo hacía las maniobras bien hechas, todos contentos cuando sabían que yo era el que iba de piloto. Incluso la embajada de los Estados Unidos había pedido que todos los barcos de guerra solo yo los metiera al buey, no quería a los otros pilotos, porque los otros chocaban de vez en cuando un barco, pequeños golpes, pero eran de miles de reparación. De reparación. Entonces yo no chocaba barcos, era bien precavido. Buen piloto. Buen piloto. Sí, hacía rápido las maniobras y las hacía bien hechas. Pero porque yo tomaba en cuenta las lecciones de física de las fuerzas resultantes. Si hay viento aquí, un barco aquí, si viene liviano el barco, lo empuja el viento. Si viene pesado, no lo empuja. Todo eso empleaba yo y hacía bien talladas las maniobras. Entonces, era bueno. Entonces, así fue que yo entré de piloto y todos los capitanes decían que era el piloto más joven del mundo y que después de unos 5 años era el mejor piloto del mundo, que no había otro piloto que me superara a mí en todo el mundo, decían así. Pero como ellos en inglés hablan con uno y uno inglés con ellos, no solo uno entiende, ay, como no, uno va en el barco hablando con ellos, pero la gente no se da cuenta. Entonces la gente, si yo digo que los capitanes decían que era el mejor piloto del mundo, todos decían que era mentira. Porque a uno le tienen envidia los demás trabajadores. Entonces ese es el problema, que la fama que uno agarra se le hace en contra, porque le tienen envidia, ¿verdad? Entonces hay pros y contras. Al hacer las cosas bien siempre hay pros y contras. Se echa de enemigos a los que le tienen envidia a uno. Es correcto. Don Douglas, usted pasa un buen tiempo acá destacado en el muelle de Acajutla haciendo las maniobras. Como bien dice, usted recibía barcos mercantes, a barcos de guerra, los atracaba en el muelle. Pero después de todo eso, llega un momento que a usted le generan confianza y dicen, necesito que vayas a tal país. ¿Cuál fue su primer salida y cuál fue su impresión o su sensación de salir fuera de este espacio que usted estaba acostumbrado a hacer? Sí, el trabajo de piloto, aquí le llaman piloto práctico, pero por ponerlo uno de menos, porque al decir práctico quiere decir que solo sabe práctica. Y uno tiene que saber lo que saben los capitanes, tienen que saber navegación, y ahí tienen que saber muchas cosas, porque tienen que saber de señales internacionales, de leyes internacionales, de navegar por medio de las estrellas, navegar por medio de electrónicos, por aparatos eléctricos, navegar por estima, navegar por navegación costera, viendo la costa. Tienen que haber todas las clases 4 clases de navegación que hay. Increíble. Porque todas son útiles. Y un montón de leyes, y señales y cosas, y las piezas de todo el barco, conocer el barco como conocer uno su cuerpo, que este es el brazo derecho, el brazo izquierdo, y así conoce el barco, cuál es la proa, la popa, y todo en inglés, porque no nada español, ¿verdad? Entonces viene después de eso, de saber todo eso, porque los capitanes le hacen pregunta a uno, mire, ¿en qué posición me puedo fondear? Y si uno no sabe ni cómo va a dar la posición se da con la
longitud y la latitud, ¿verdad? Según unas cartas náuticas, y entonces, tal posición, tal latitud tanto, longitud tanto, y si uno no sabe navegación, no sabe entender nada de eso. Solo una pausa, don Douglas. Esos barcos que están estacionados ahí, que de repente les vamos a hacer un video caminando por el muelle, esos barcos que están estacionados, ¿alguien dio la posición para que estén estacionados ahí? Sí, los que están fondeados, la torre control que no sabe mucho va, él les dice fondéese como a 2 kilómetros del muelle. Ellos buscan quedar lejos de otro barco porque cuando tiran el ancla le dan como unos 5 grilletes que son de 27.5 cada grillete por 5 veces, y el barco gira alrededor de esa ancla que está en la tierra enganchada, ¿va? Y tiene que dar espacio con otro barco que también gira. Por eso se quedan ellos, los capitanes ya saben a qué distancia se van a quedar de un barco a otro y en qué posición va. Entonces, aunque el de la torre en inglés no les dice, pero ellos solo hablan inglés con los barcos también. Entonces ellos ya saben, los capitanes. Y uno, si hay un capitán le pregunta, uno tiene que saber. O le dicen, vaya a fondearme el barco, el capitán quiere que lo ayude, va. Uno va y busca el puesto alejado de otro barco, que al girar no vaya a topar los dos barcos con las corrientes, va. Entonces, y ahí en el aparato GPS ahí ve la posición, latitud tanto, longitud tanto. Eso es lo que usted hacía todo el al ir a fondear un barco. Pero yo generalmente iba a traerlo, subía al barco y me lo traía para atracarlo al muelle, donde lo van a amarrar y descargarlo. Don Douglas, esos barcos que están estacionados allí, ¿hay alguien encargado en el puerto que tiene que ir a traerlos y atracarlos acá? Los pilotos, aquí en Acajutla son 4 pilotos, antes solo habían 2, pero hoy son 4. Entonces ellos son los que, el que está de turno va a traerlos, lo atraca, descarga, y si no salió en el turno del que lo trajo, lo saca otro que entró de turno. Así es. Excelente. Bueno, entonces continuamos con lo que le preguntaba. Su primer viaje, ¿dónde fue a traer algo, o qué fue a descargar, a dejar, o cómo fue? Mire, el primer viaje de navegación a otro país fue a Estados Unidos, pero en la Marina fuimos a traer el guardacostas GC6, ¿verdad? Y nos fuimos en avión y lo trajimos de New Orleans por mar, por el Atlántico, pasar el canal, a llegar a Acajutla, ¿verdad? Entonces yo iba de ayudante de navegación, porque era bachiller en navegación y pesca y era timonel de grado de la Marina, ¿va? Entonces yo fui a traer el primer guardacosta de 3 que vinieron. Pero cuando yo vine de allá, me fui para Panamá a estudiar electrónica. ¿Verdad? Y cuando vine, ascendí a cabo, porque era timonel. Ascendí a cabo porque iban a haber plazas nuevas por los 3 guardacostas. ¿Verdad? Y ya conté cómo fue que entré a CEPA, ¿va? Pero en ese tiempo fuimos a traer primera embarcación en la Marina. Después, ya estando en CEPA, yo fui a traerle a un señor que se llamaba Salvador Platero, que compró un barco en el tiempo de Duarte, que hacía préstamos. Él compró un barco que se llama Coral Mar. Sí, y yo se lo fui a traer a Estados Unidos, por el Atlántico, pasar el canal y venir a Acajutla, ¿va? ¿Pasó por el canal de Panamá usted? Sí, también con el mismo guardacosta pasé. Entonces viene, y allá en Estados Unidos, antes de ir a traerlo, el mecánico se nos, ¿cómo podríamos decir? Se nos enfermó. Se nos ahuevó, como por no se quería decir la palabra. Se achicopaló. Se achicopaló o se ahuevó. No quería ir porque decía que yo no era navegante, dijo, ¿verdad? Pero sabía navegación y él no sabía, ¿va?
¿Usted sí sabía navegación y él no? Él no, él era mecánico. Él iba, como solo íbamos tres a traer el barco, pesquero, ¿va? Pesquero es pequeño, como de unos 12 metros, digamos, de largo. Vaya, entonces viene el marino había andado en barcos mercantes navegando y yo que iba de capitán a traer el barco. Entonces no había GPS en ese tiempo y a pura navegación de estima lo iba a traer, pero como yo había ido a traer guardacosta ya sabía que allá por Honduras hay unas partes secas del mar que el que no sabe navegación se monta ahí y queda perdido el barco. Ahí se vara, ahí ya no puede salir, ahí se pudre el barco. Ese era el peligro. Pero como yo soy suertudo, quizás Dios me ayuda, como digo. ¿Va? Sí, correcto. Cuando ya íbamos a salir, como a las 6 de la tarde, allá del astillero en Estados Unidos, ¿va? Con el barco, resulta que venían dos barcos para Alcajutla, el Orca y el Tiburón. Y el capitán y el marino y maquinistas eran gringos. Y ya no iba a venir yo solo. Venir solo, si arruina la máquina es un gran riesgo. Y no estar tan familiarizado a andar viajando. Correcto. Era un peligro. Por eso que tenía razón el mecánico, que ella no quería ir. Pero lo obligó el chamba platero. El platero lo obligó que tenía que ir porque había sacado pasaporte y todo. Entonces, así fue, ¿no? Tuve suerte porque yo venía en medio porque el barco de nosotros tenía radar y el de ellos no va. A pesar que el de ellos era nuevo y el de nosotros era usado, pero reparado, bien, tipo venía. Entonces viene y yo me vine en medio. Si se vara el primero, no me monto yo allí, dije, porque me voy a parar, va. Y el otro, pues venía, por si cualquier cosa, venía el otro atrás, va. Entonces así nos venimos, llegamos. Cuando íbamos llegando al canal de Panamá, como de noche, va, y el que iba adelante fue a parquear por allá, a fondearse, va. Eran Lucerillo, va, en una ciudad grande, va. Entonces, los dos me decían, Douglas, me salga a ver afuera dónde se fue el otro barco. Nos vamos a perder en medio de tantas luces, de tantos barcos. No, aquí en el radar voy viendo yo dónde se colocó el barco que va adelante, que era el tiburón, digamos. Entonces ya me metí yo, me fui así, en medio de todos los barcos, me fui a colocar a la par del que ya había llegado allí. Váyale, para que vean de que estamos a la par del otro pesquero, como era de noche no se miraba, y luces no se confundía. Entonces le voy a decir que haga luzazo, que tire 3 veces. Vaya, le hablé por radio, en inglés porque era gringo. Entonces vaya, haga 3 luzazos. Entonces hizo las 3 luzazos, habla para estar el barco y ellos afligidos que estamos perdidos. No, le dije, estamos perdidos, yo aquí en el radar voy viéndole. Fue una experiencia muy bonita, Douglas, hacer ese viaje y experimentar por primera vez su navegación y poner en conocimiento también. Cierto, tuvo suerte, pero si no hubiera tenido suerte en ese momento, ¿usted piensa que lo hubiera logrado? Yo, como ahí es pasar de barcos entre Cuba y no sé qué isla, entre Honduras y Cuba, y esa zona por ahí. Yo lo que hubiera hecho es seguir un barco mercante, porque ahí van todos para el canal, va. Y buscan la seguridad de la profundidad, va. La profundidad. Yo les hubiera preguntado en inglés el rumbo que llevaban y para dónde iban, si iban para el canal, va. Ahí me hubiera venido detrás de un barco de esos. Y segundo, preguntarles qué posición estaba. Y como uno ve las cartas náuticas, ahí ve si hay algún peligro, no, de inmediato. Entonces hay mucha inteligencia para solucionar los problemas, ¿verdad? Don Douglas, ¿de cuántos pasajeros o tripulación se le llama, verdad? Ese es el nombre correcto, tripulación. Se compone un barco. Mire, generalmente los barcos tienen como 30 tripulantes. Un término medio, pueden tener un poquito más o un poco menos. Depende de qué clase de barco sea. Hay que saber eso. Sí, pero la mayor parte de barcos por ahí andan por los 30 tripulantes, porque hay primero oficial de navegación, segundo oficial de navegación, tercero oficial
en navegación, el capitán que manda todo el barco, y hay primer ingeniero, segundo ingeniero, tercer ingeniero en máquina, la que solo entienden de la máquina. Interesante todo lo que don Douglas nos cuenta con relación a cuando fue piloto. Ya era piloto y hice esos viajes yéndote a barco Coral Mar. ¿Solo fue a Estados Unidos o fue a algún otro lugar? ¿Viajó a algún otro lugar? Mire, usted? Yo estuve en Perú estudiando un curso de instructor portuario, auspiciado el curso por Bélgica, allá en Perú, en Puerto Callao, Honduras, donde aprendí a manejar grúas de barco, montacargas, la estiva de la carga de los barcos, todo tipo de barco y nomenclatura del barco, y clases para dar enseñanza, por ejemplo, cómo enseñarle a las demás personas muchas cosas, como ahí enseñan cómo debe actuar el profesor. Si le hacen una pregunta que lo quieren hacer quedar mal, cuestionar, digamos, ¿sí? Uno sabe cómo defenderse de esas preguntas. Todo le enseñaron a uno allá. Y yo saqué el primer lugar, pero como unos ingenieros argentinos habían quedado mal, les hicieron un examen de reposición y 4 de ellos pasaron con mayor nota que mí ya en esa reposición. Me dejaron a mí en 5º lugar, porque también dijeron que no era posible que una persona de Centroamérica, que tienen que Centroamérica es más atrasado que ellos, pudiera ganarle a ellos. Así que me dejaron a mí en 5º lugar, no porque yo les había ganado a todos, y todos sabían que yo les ganaba, ¿verdad? Es correcto. Así como en Panamá, yo les gané a todos Centroamérica en electrónica. Excelente. Bueno, la reseña que hemos escuchado, las anécdotas que hemos escuchado de don Douglas han sido súper interesantes. ¿Cuántos años usted trabajó en CEP? 41 años. 40, significa que usted ya está jubilado. Yo ya estoy jubilado y trabajé 8 años ya pensionado. ¿Siempre en CEPA? Siempre en CEPA, seguí trabajando 8 años. ¿Hace cuánto usted dejó de trabajar? Como supuestamente yo soy de 1950, entonces al 2020, al 2000 cumplía 50 años. 50 años, correcto. 50, 60 al 2010, 60 años, ahí me pensioné, pero seguía trabajando en CEPA. ¿En el 2020 usted dejó de trabajar más o menos? No, 2010. 2010, no, ahí seguía trabajando, y en 2020, en el 2018, yo salí de CEPA. En el 2018, o sea que estamos hablando hace 7 años, 6 años. 6 años. 7 años, 2018 18, más o menos. 20, 21, 22, 23, 24. Sí. 6 años. 6 años, sí. Excelente. 6 años que don Douglas dejó de hacer su trabajo. ¿Le gustaba su trabajo? A mí me gustaba el trabajo porque cada maniobra es una aventura, porque cada maniobra, cada barco que uno maneja tiene sus diferentes condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, si un barco viene liviano, el viento lo domina. En la maniobra va a chocar un barco si hay viento. Si el barco viene bien pesado, las corrientes del mar lo domina. Todo hay que tener calculado y saber, y cada situación, de acuerdo a la luna, de acuerdo al año, al mes del año, todo es diferente. Entonces uno debe saber todo eso. Wow. Y los que manejan los remolcadores que sirven, les dice uno, como yo manejé los remolcadores también, y fui jefe de los remolcadores 1 año. Si uno le dice a un remolcador, quiero que empuje la proa, que es lo de adelante del barco, viene el remolcador, se viene aquí, pone neutro, porque yo lo manejé, y avanza con el impulso, da atrás y va muy rápido, no lo deja que se vaya del todo atrás, despacito se pega y ahí empuja con la mínima, media o toda la fuerza que el piloto le ha ordenado que empuje. Dice toda la fuerza, se llega y empieza a empujar. Si el barco va despacio, lo domina el remolcador. Si el barco va rápido, no le domina el remolcador.
Hasta se queda así el remolcador, que no puede ir así porque va muy rápido el barco. Y si va bien pesado, mucho menos. Mucho menos. Lo va a dominar. Entonces todo eso lo sabe el piloto, lo sé yo. Entonces, hay que tener conocimiento de todo, hasta el que lo maneja el remolcador. Hay que saber que como son 6, va. ¿Sí? 2 por cada turno, cada 8 horas, va. Entonces cada uno tiene que saber cómo es la cualidad de cada uno que maneja el remolcador. Unos son mejores, otros son peores, ¿verdad? Hay que saber la fuerza del remolcador, que uno es más fuerte, otro es menos fuerte. Y hay ciertos momentos que uno tiene que hacer uso del más fuerte y tal vez el que va adelante tiene que pasarlo para atrás y el para allá. Todo hay que saber. Don Douglas, ¿la tecnología de los barcos fue cambiando con el tiempo que usted estuvo trabajando allí? ¿Fue modernizándose? ¿Usted se tuvo que ir adaptando a la tecnología? ¿O siguen algunos barcos siendo, no obsoletos, pero sí con tecnología, le voy a decir, mecánica, no? Ajá. Yo... Quizás no puedo decir el término correcto, pero yo creo que ya me entendió. Sí, el avance tecnológico que han tenido los barcos. Los barcos antiguos, antes, por ejemplo, cuando uno ordenaba mínima avante, tenía que esperar ciertos segundos para que empezara a trabajar la máquina en mínima. Okay. Pero los barcos más avanzados es diciendo uno mínima avante, pone el oficial la palanca mínima avante y el barco de inmediato trabaja. Y algunos barcos fallan, que no da. Por ejemplo, yo el primer barco que choqué, cuando ordené mínima atrás, no trabajó la máquina. Yo iba a atracar el barco y iba a topar aquí en la punta del muelle que seguía con curva así va. Sí. Entonces no trabajó. Y ordené. ¿El remolcador no trabajó? No, el remolcador no, en la máquina del barco. Ok. Porque uno va con el barco y con la máquina. El remolcador lo ocupa también, pero en cierto momento. Entonces viene, como no trabajó, ordené media atrás. No trabajó. Ordené tirar el ancla y con el ancla se fue deteniendo algo el barco porque iba despacio. Y lo logré detener, pero siempre topé en un barco que había delante. Le doblé la borda al barco de atrás y le hice un cabanazo al que yo llevaba. Pero no fue culpa mía, fue que la máquina del barco no trabajó. Entonces el capitán ya atracado el barco, se fue a arreglar con el otro capitán, que eran de la misma compañía, y le dijo que la máquina había fallado. Ellos arreglaron más. Sí, correcto. Entonces viene y yo no quedé mal porque yo con el ancla lo logré parar, ¿verdad? Entonces así fue. Primera vez en 15 años que yo chocaba. ¿Primera vez en 15 años? Sí, y los otros pilotos, unas 2 o 3 veces cada año chocaban. ¿Cuántas veces usted se accidentó en sus 42 años de experiencia acá? ¿O en sus 42 años de trabajo? ¿O hubo algún accidente que sí fue para usted como que, se me fue de las manos, no pude hacer más? Mire, como decían los capitanes que yo era el mejor piloto del mundo, uno empieza a arriesgarse mucho porque quiere hacer más. Como cuando hay viento fuerte, es bien peligroso meter un barco, yo los metía con viento, ¿verdad? Y al fin de tanto, un barco que tuve que meter y había mucho viento, le di su golpe por arriesgarme mucho. Sí. Porque ya había metido uno anterior en ese día y lo atraqué bien. Y ya cuando metí el otro, entonces le di un subgolpe porque el viento estaba muy fuerte y yo me arriesgué. Y fue el error de que uno mucho quiere hacer cuando se cree que puede hacer mucho. Excelente. Esa fue una falla mía. Excelente. Señores, gracias por haber llegado hasta el final de este video y quédense porque se viene mucho más.